La noticia estalló el jueves 25 de septiembre de 2025. Reuters informaba que Peter Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, había ordenado a todos los generales y almirantes en servicio activo con mando operativo que se presentasen en la base de los marines en Quantico, en Virginia, el martes siguiente. 5 funcionarios confirmaban la orden, 2 de ellos admitiendo que la citación había provocado inquietud porque apenas se había comunicado con antelación y sin haber indicado un motivo, lo que en circunstancias normales se habría resuelto con una videoconferencia segura. En esta ocasión se convertía en una movilización física de la mayor concentración de oficiales generales en décadas. El propio Washington Post, en su actualización de las 13:23 horas de Washington del propio jueves 25, precisaba que la directiva se había cursado a comienzos de esta misma semana y que el encuentro estaba fijado para el 30 de septiembre. El texto de la orden citado por varios medios era claro. Todos los oficiales generales al mando en los grados 07 a 010 y sus asesores alistados superiores deberán asistir dentro de las limitaciones operativas. Esto incluye desde generales de brigada y contraalmirantes de 1 estrella hasta generales de 4 estrellas, es decir, la cúspide del poder militar estadounidense. En total, el Pentágono contabilizaba en junio de este mismo año 838 oficiales generales y almirantes en activo, de los cuales 446 ostentan los rangos superiores de 2, 3 y 4 estrellas. Aunque no está confirmado que los 838 fueran convocados, la magnitud del movimiento es enorme. Centenares de oficiales deberán dejar sus puestos de mando en Europa, Oriente Medio o en el Indo-Pacífico para acudir a un mismo lugar. La prensa recogió de inmediato la preocupación de los funcionarios de defensa. Nadie recordaba un precedente de estas dimensiones. La costumbre es que los jefes de los comandos combatientes se reúnan 2 veces al año en el Pentágono con el secretario de Guerra, mientras que el resto de la oficialidad se coordina mediante enlaces, viajes individuales o redes de comunicación cifradas. La idea de sacar de sus puestos a centenares de oficiales a la vez y de concentrarlos físicamente en un auditorio en Quantico se interpreta como un movimiento extraordinario que plantea riesgos de seguridad y que podría dejar a los comandos debilitados si surgiera una crisis simultánea. Un funcionario citado en el Post lo expresaba con claridad. No llamas a todos los generales y oficiales de bandera que dirigen la fuerza global a un auditorio sin decirles cuál es el tema o la agenda. El propio Pentágono trató de rebajar la tensión con un comunicado. El portavoz Sean Parnell confirmó que Hegseth se dirigía a sus principales líderes militares a comienzos de la semana siguiente, pero no ofreció detalle alguno sobre la agenda que tenían prevista. Llamó la atención de que Parnell utilizara el título de secretario de Guerra, reflejando que la administración Trump había firmado a comienzos de septiembre una orden ejecutiva para renombrar el Departamento de Defensa, aunque el cambio requiere la aprobación del Congreso para ser formal. En las comunicaciones internas ya por lo pronto se viene utilizando. La convocatoria a Quantico no puede entenderse sin tener en cuenta los meses previos que venimos arrastrando. En mayo, Hegseth firmó un memorándum que ordenaba una reducción mínima del 20% en el número de generales de 4 estrellas y de al menos un 10% en el total de generales y almirantes en activo. En el vídeo que acompañaba al documento lo describió como política de menos generales y más soldados. Su argumento era que la estructura militar estaba sobredimensionada en los rangos superiores y que las capas burocráticas reducían la eficacia operativa. El memorándum establecía que un paso crítico en este proceso es eliminar la estructura de fuerza redundante para optimizar y racionalizar el liderazgo al reducir el exceso de puestos generales y de oficiales de bandera. En agosto, la política de recorte se tradujo en destituciones muy concretas. El teniente general Jeffrey Cruz fue cesado como director de la Agencia de Inteligencia de Defensa.
La vicealmirante Nancy Lacour, jefa de la Reserva de Marina, también fue apartada, y el contraalmirante Milton Sands, responsable del Comando de Guerra Especial Naval, también fue destituido. Ninguna de estas decisiones ha sido acompañada de explicaciones públicas detalladas sobre los motivos que les ha guiado al departamento, y solo se supo que la administración había iniciado un proceso de revisión de ascensos y promociones en el que se analizaban incluso opiniones expresadas en redes sociales y vínculos políticos de los oficiales. La purga alcanzó además a nombres del máximo nivel. El general Charles Q. Brown, Jr., entonces presidente del Estado Mayor Conjunto, fue relevado. La almirante Elisa Franchetti, jefa de operaciones navales, fue también apartada. La almirante Linda Fagan, comandante de la Guardia Costera, también fue cesada, y el general James Sleeth, subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, dejó su puesto. Las destituciones afectaron a un número desproporcionado de mujeres en la cúspide militar, lo que provocó aún más debate en Washington. El general David Alvin, jefe de personal de la Fuerza Aérea, anunció que se retiraría en noviembre tras haber recibido presiones para hacerlo. En este clima de destituciones, recortes y cambio simbólico del Departamento de Defensa, Departamento de Guerra, la reunión del próximo 30 de septiembre en Quantico adquiere un significado misterioso, secreto y evidente. Es al mismo tiempo un gesto de autoridad y un mecanismo de disciplinamiento colectivo al reunir en un solo lugar a centenares de oficiales de la más alta graduación. Hegseth muestra que controla la estructura y que está dispuesto a imponer su política incluso frente a resistencias internas. La ausencia de agenda oficial refuerza la impresión de que el objetivo va más allá de lo operativo, es claramente político: marcar jerarquía, autoridad, centralizar el mando, cohesionar a la oficialidad en torno a la figura del secretario de guerra, y las consecuencias internacionales son bastante obvias. Los aliados de Estados Unidos en la OTAN, en Asia o en Oriente Medio registran con atención esta convocatoria, porque para ellos significa que Washington prepara un ajuste de gran calado en su estrategia de defensa, con posibles reorientaciones de despliegues y de cadenas de mando. Los adversarios, Rusia, China o Irán, saben que Estados Unidos está reordenando su cúpula militar y que podría estar preparando movimientos de escalada que requieren unificación de criterios antes de ponerse en marcha. Y curiosamente, todo esto se produce en la misma semana que interviene Donald Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas, imprimiendo o anunciando un giro en la política respecto de Ucrania. Todo ello parece mucho más misterioso de lo que podamos suponer. La reunión tiene ventajas para el secretario Hegseth porque le permite transmitir directivas directamente, sin ningún tipo de mediación, pero también podría haberlo hecho por videoconferencia, aunque obviamente esto sirve para testar las lealtades y las actitudes directamente de los altos mandos y la cohesión que el cuerpo de altos oficiales generales tiene en este momento. Y es además un escaparate de poder civil sobre la cúpula militar. Pero también tiene sus riesgos. El operativo, porque dejas a mandos interinos en puestos sensibles durante varios días, con conflictos abiertos en bastantes lugares del mundo. El riesgo de seguridad de concentrar a centenares de oficiales de máximo rango en un único lugar es bastante notable y bastante evidente para todos. Y el político, de que la opinión pública perciba que las Fuerzas Armadas han dejado de ser una institución imparcial políticamente para convertirse en un instrumento sometido al control de la administración de Donald Trump, pues es también bastante claro. En este sentido, la reunión de Quantico se va a convertir en un laboratorio de lo que podría ser la relación entre la administración Trump y las Fuerzas Armadas en los próximos 3 años y medio prácticamente. Una relación marcada por la reducción del número de generales, por la centralización de la autoridad civil y su primacía sobre la autoridad militar, y por la redefinición simbólica del Departamento de Defensa en una clave claramente belicista. Lo que ocurra el martes 30 de septiembre no va a ser en ningún caso un trámite ni un desarrollo logístico. Va a ser un acto de poder
que tanto en la forma como en la que se ha expuesto como en el fondo de la materia que se trate, va a marcar un antes y un después en la historia reciente del Pentágono, por supuesto en la de la presidencia de Donald Trump y quién sabe si también en la de todos nosotros, ¿o no?